Dios les bendiga. Qué bueno estar aquí en esta semana de la Biblia, en este mes de la Biblia, donde honramos y agradecemos a Dios por habernos dejado el legado bendito y sagrado de las Escrituras, que son lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Sean todos bienvenidos. Soy el pastor Ricardo Mancipe y para mí es un verdadero privilegio estar con ustedes en este tiempo. Vamos a tener un tema muy especial en este día. Vamos a comentar acerca de el llamado de Dios o el llamado para aquellos que amamos al Señor, que servimos al Señor y no solamente deteniéndonos en el tema del llamado de Dios al ministerio, sino el llamado de Dios al cumplimiento de todo lo que Dios ha encomendado a nuestra vida dentro o fuera del ejercicio ministerial. Así que este es un tema muy interesante y me alegra que estén con nosotros en este momento. Quiero entonces introducirme a lo que dice la palabra del Señor en el libro de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos 13 al 19. Dice así la palabra del Señor. Este es el momento, un momento muy especial, cuando Jesús mismo elige sus apóstoles o sus discípulos. Dice la palabra del Señor así. Después, dice el verso 13, Marcos 3, verso 13, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Así que era un momento sumamente especial este instante o este momento cuando dice la palabra del Señor que el Señor escoge sus 12 discípulos. Y es algo verdaderamente sorprendente, amados, que Dios mismo, Jesucristo mismo, deja en manos de hombres llenos, porque estaban llenos de carencias, de falencias, de necesidades propias del ser humano, el avance de la obra de su reino y el establecimiento de ese reino aquí en la tierra. Así que Dios confía en el hombre esta labor tan importante y Jesús, después de un tiempo de oración, va y los llama a este servicio. Dios pudo haber usado, amados hermanos, ángeles para comunicar esta verdad a todos, para llevar el evangelio a cada rincón de la tierra. Póngase usted a pensar si Dios en su infinito poder no hubiese podido hacerlo. Claro que sí. Dios tenía todo el poder para que la palabra incluso pudiese descender del cielo de alguna manera y que se comunicara a toda criatura a través de una obra milagrosa. Sin embargo, Dios usa a estos hombres, llama a estos hombres carentes y llenos de necesidades igual que todos para hacer esta obra. Hubiera podido hacer un milagro para que también las piedras mismas, como en un momento describió a manera de alegoría, hablaran y proclamaran el evangelio de Jesucristo, o simplemente hubiera podido hacer escuchar su voz milagrosamente en cada rincón de la tierra para anunciar el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Sin embargo, a cambio de esto, escogió a 12 hombres comunes y corrientes. Y me encanta esto de Dios, porque incluso a pesar de conocernos, a pesar de conocer al ser humano, confía en él y deposita en él la gracia, el equipamiento necesario para cumplir con ese llamado. Todo esto debe estar establecido en un principio muy importante, hermano, y es que el éxito
del servicio al Señor o del llamado no depende de talentos humanos, de carisma de personas, no depende del dinero, si tienes dinero para hacer o no esto que Dios te ha encomendado, no depende de la edad, cuán joven eres o cuán viejo eres, cuánta edad tienes, no le importa a Dios esto, no le importa si tienes experiencia o no, porque como sabrás en la palabra hay muchas encomiendas de parte de Dios a hombres y a mujeres que no tenían experiencia, pero que tenían el corazón y Dios les dio la revelación y Dios les dio el carácter y todo el equipamiento que necesitaban para hacer su obra. Así que es fascinante ver cómo Dios cree en nosotros a pesar de conocernos y nos delega tan alta responsabilidad. El Señor no tenía un plan B por si acaso fracasaban sus apóstoles. No tenía pensado o ideado otra forma de comunicar y de llevar el evangelio a los diferentes lugares del planeta, del mundo, si fracasaban sus apóstoles. Era su único plan y lo ejecutó. Su estrategia consiste en usar hombres débiles como tú y como yo, mujeres débiles, hombres débiles con defectos y así como somos todos nosotros. Esa era su estrategia, usar a lo débil, usar a lo frágil para hacer su obra poderosa en medio de los tiempos y en cada rincón de la tierra. La primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, dice: porque tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así que, hermanos, es por gracia que fuimos llamados y fuimos salvados y podemos hacer esta obra del ministerio conforme a la santa y perfecta voluntad de nuestro Dios. Todo es por gracia. Todo es por gracia. Así que vamos a ver el punto número 1 después de introducirnos en este tema del llamamiento o del llamado, que es sumamente interesante. Y número 1 es que el llamamiento es un asunto de Dios. Nadie, hermano, ninguno en este grupo de apóstoles que acabamos de leer hace un momento se levantó la mano para decir: me hago voluntario para servir, me hago voluntario para ser un apóstol. Ninguno de ellos fue un voluntario. Cristo mismo fue quien los llamó a cada uno de ellos. Ninguno de ellos se ofreció. Cristo, por su nombre, los llamó para ejercer y para hacer esta obra del ministerio. Marcos 3:13 dice la palabra del Señor: después subió al monte separado de la multitud y llamó así a los que él quiso. Me encanta esa parte. Fíjense lo que hace. Esto era tan importante para el Señor, tan importante para Dios, que Jesús se aparta una noche entera a orar y a clamar al Padre por dirección, para saber quiénes eran estos hombres que habría de escoger al día siguiente. Y dice la palabra del Señor que así los llamó y los escogió a los que Él quiso. A los que Él quiso, hermanos. Algunas veces he comentado, he interactuado con personas que dicen: yo quiero estar en el pastorado, yo quiero estar en el ministerio, yo quiero ser un llamado del Señor. Quiero decirte algo. Todos hemos sido llamados por el Señor, unos a unas asignaciones diferentes que otros. Todos tenemos un llamado de Dios, pero definitivamente nadie más que el Señor es quien escoge para que Él determine los oficios dentro de su reino y dentro de nuestra vida cotidiana, incluso, que también son importantes y necesarios para el buen ejercicio del establecimiento del reino. Era algo muy importante para el Señor y por eso estuvo clamando toda la noche por dirección para saber quiénes serían estos 12 hombres que harían esta tremenda labor. El capítulo 6 del libro de Lucas dice en el versículo 12: en aquellos días Jesús subió a una montaña para orar. Allí pasó toda la noche hablando con Dios y al día siguiente, este es un texto paralelo, dice: al día siguiente llamó a sus seguidores y eligió a 12 de ellos. A estos 12 Jesús los llamó apóstoles. Apóstoles. Escogió a 12 de ellos y los llamó.
Así que esto sigue siendo de verdad, hermanos, algo fascinante. Cómo Dios podía valerse de algo sobrenatural para hacer su obra, cómo Dios podía valerse de los ángeles del cielo, podía valerse de su sobrenaturalidad para que llegara el mensaje a donde tenía que llegar. Sin embargo, hace esta obra y se inmiscuye o desciende o se pone al nivel del hombre para decir: yo te escojo a ti, yo te llamo a ti, y cada uno por su nombre es llamado por parte del Señor. Es importante notar que en aquella época los que querían ser formados o querían pertenecer a una escuela escogían a su maestro. Si estabas en una escuela de profetas, si estabas en una escuela de... Ellos podían escoger a su maestro. Sin embargo, en esta ocasión, el maestro escoge a sus alumnos porque Jesús era un maestro o es un maestro sumamente especial y diferente. Así que esto todavía hace más fascinante el tema del llamado, que no se trata de nosotros, sino se trata de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Juan 15:16, la parte A dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Vuestro fruto permanezca. Y esto no solo aplica, amados hermanos, para apóstoles, esto aplica para todos los que tenemos el privilegio de ser llamados por Dios para hacer su obra o para ejecutar algo dentro del establecimiento de su obra. Pastores, maestros, evangelistas y todo aquel que hace la obra del reino. También aquellos que hacen algunas labores que no son plenamente de ejercicio ministerial, pero que al hacerlo estás trabajando también para edificación del reino de los cielos, para que tu trabajo, lo que tú haces, tu profesión, también testifique del poder de Dios, para que tu labor como abogado, como ingeniero, para que tu trabajo allí en esa empresa donde estás, allí en ese medio social donde te desenvuelves, también esto hace parte de la obra y de la estrategia de Dios para mostrar su grandeza y llevar el mensaje y el testimonio de su poder transformador a toda criatura. Así que no se trata solamente del ejercicio del ministerio, sino se trata de todo el conjunto de actividades y de asuntos que Dios delega a los hombres para que a través de estos puedan testificar de su grandeza y mostrar las maravillas de Él a una humanidad que necesita con urgencia ver la evidencia de un Dios vivo. Dios está esperando que en tu trabajo, incluso que en el labor, en el oficio que desempeñas, allí tú testifiques del Señor. Dios está esperando que a través del ejercicio profesional que desarrollas, allí también muestres y des evidencia y hables a otros y testifiques que hay un Dios vivo, que hay un Dios que cambia, que transforma y que está allí en tu vida y en medio aún de un ambiente no religioso, queriendo manifestar su poder y mostrar su amor a otros. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 12 dice: Él mismo constituyó, hablando ya de términos ministeriales, apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que es muy interesante ver y reconocer y alabar a Dios en este día, porque hemos sido todos llamados a diferentes niveles dentro del ejercicio ministerial, pero todos al fin llamados, incluso dentro de lo que hacemos, para testificar y para hacer lo que Dios nos ha encomendado hacer, para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, para cumplir exactamente y llevar a cabo, ejecutar lo que Dios ha encomendado a nosotros en este tiempo, en esta vida, mientras caminemos aquí en la tierra. Algunos viven frustrados, algunos viven tristes porque quisieran estar más involucrados en algunas cosas que tal vez les llaman la atención, incluso dentro del ejercicio del ministerio. Sin embargo, quiero decirte, ten paz, porque Dios es el que te llama, Dios es el que te escoge, y Dios seguramente allí, haciendo lo que estás haciendo, se va a glorificar y vas a poder cumplir plenamente
plena y absolutamente con el propósito de Dios y el llamamiento que también ha hecho a tu vida. Tal vez tu llamamiento se cumple estando allí en esa oficina de abogados, tal vez tu llamado se cumple haciendo ese trabajo arduo de ser una madre de familia, tu trabajo se cumple criando tus hijos, tu trabajo se cumple allí en ese lugar puede ser incluso muy sencillo donde tienes tu pequeño negocio, allí hay algo que Dios quiere hacer a través de ti y tienes que ser fiel a tu llamado y tienes que ser fiel a atender lo que Dios ha pedido que hagas. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno es tener aspiraciones en el Señor. Qué bueno es querer crecer en Dios. Todo esto es maravilloso. Sin embargo, también qué peligroso puede ser autonombrarme como alguien o autoimponerme ejercicios o funciones dentro del ministerio a las cuales Dios no me ha llamado a ejercer. Esto es algo que también debemos considerar, pues puede ser algo que haga mucho daño incluso al cuerpo de Cristo. Entonces hay algo muy importante y es que el llamado debe ser atendido y debe ser avivado. Tu llamado, sea cual sea el que tengas, tiene que ser atendido, hermanos, y tiene que ser avivado. La última carta que el apóstol Pablo le escribe a su amado Timoteo habla acerca de esto. Si era esa última carta, el apóstol Pablo sabía probablemente que ya no habría más cartas, no habría una tercera carta a su amado Timoteo, sino que esa era la última comunicación que podría tener con él. Así que se dedica y se esfuerza por darle los parámetros más necesarios, lo que realmente quería comunicarle. Y me llama mucho la atención porque en el capítulo 1, en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6, dice lo siguiente. Sé que lo has leído, pero vamos a retomarlo en este día. Dice, por lo cual te aconsejo, amado Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Si esta era la última carta que Pablo le escribía a Timoteo, realmente quería comunicarle lo valioso, lo importante y trascendente. Así que él le habla y le dice que le aconseja que avive el fuego del don de Dios que está en él. Ya Timoteo tenía ese don. Timoteo ya lo tenía. Timoteo tenía un llamado. Y Pablo había orado por él y le había impuesto las manos para que ese don y ese llamado en la vida de Timoteo se activara. Pero él le recuerda que no basta, amados hermanos, no basta solo con tenerlo. No basta solo con saber que lo tienes y no basta tampoco aún que sea tan importante como que alguna autoridad en el Señor ore por mí. No se trata solamente de tenerlo, no se trata solamente de poseerlo, no basta solo con eso. Es lo que muchas veces nos sucede, hermano. No basta solo con tener el don o un llamado, porque sencillamente no le damos ese lugar o no le damos esa validez o no le damos ese valor a esto que tenemos. Y por eso el apóstol Pablo insiste y le dice, mira, a Timoteo, tú tienes algo, pero debes de atenderlo y debes de avivarlo. Dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y esta palabra también es para ti en esta mañana. Hoy de parte del Señor, te hablo y te bendigo, hermano, pero te digo de parte del Señor, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Tú sabes que eres portador de este fuego. Tú sabes que eres portador de esta gracia. Tú sabes que eres portador de este llamado. Pero el Señor te anima. Hoy por la palabra nos anima a todos. Nos dice, avívalo en tu corazón. Avívalo. Esto es lo que nos pasa. No solo nos basta con tener un don o un llamado. No solo basta con esto. Hay mucha gente en la iglesia con tremendos talentos que tiene gracia y hacen cosas muy bien dentro y fuera de la iglesia. Así que si es por dones, por talentos, por capacidades, hay mucha gente que lo tiene. Pero Dios desea que tú avives este don, avives este llamado y avives en tu corazón y le alimentes lo que Dios
ya ha depositado en ti, que tú sabes que lo tienes. Pablo le está diciendo a Timoteo, yo oré por ti y sé que lo tienes, pero es tu responsabilidad avivar ese fuego. Yo sé que lo tienes, Timoteo, yo sé que está en ti. Yo oré por ti incluso, pero es tu responsabilidad avivarlo. Yo te pregunto hoy, amado, que nos estás viendo, amada, ¿cómo estás tú alimentando este fuego? ¿Está en llama tu ministerio? ¿Está en fuego? ¿Está en gozo? ¿Está en victoria? ¿O lo tienes apagado o tienes apagados tus dones? El llamado de Dios para tu vida lo has dejado en el último lugar porque tal vez te has dedicado a querer ser una persona próspera o a buscar otras alternativas para ejercitar tus dones o el llamado. Déjame decirte algo, el Señor un día nos llamará a cuentas por todo esto, así que es bueno que, como dice este consejo de Pablo a Timoteo, avives ese fuego, el don de Dios que está en ti, porque si no lo avivas o lo usas apagado, desconectado, tu don, tu llamado no va a ser efectivo. Tu llamado dejará de ser efectivo. Pablo le dice, avívalo para que el don no se apague. Mantén tu llamado ardiendo, manténlo en la llama encendida. Así que el don o el llamado de Dios también debe ser atendido y debe ser avivado. Dios quiere, amados, que usemos estos dones, que no seamos tímidos con ellos, que no seamos tímidos con nuestro llamado, sino que seamos audaces, amorosos y sensibles para usarlo en el establecimiento de su reino. Esto es algo increíble, esto es algo maravilloso y esto es un desafío de parte del Señor a todos nosotros, a todos nosotros. Tengo el testimonio de un joven que conocí en Colombia cuando era pastor de jóvenes allí en una iglesia en Colombia. Y me impactó muchísimo conocerlo, verlo, ver su trabajo dentro de la iglesia local. Yo era líder de jóvenes en Colombia, del concilio donde estaba en aquellos años, y reclutaba buenos chicos que notaba que tenían esa gracia, esa bendición del Señor, de la palabra, de su comportamiento, de su testimonio. Y me impactó mucho este chico. Me impactó muchísimo, así que empecé a ir a trabajar, a estar cerca de él para involucrarlo dentro del servicio de la juventud allí en mi país. Sin embargo, después de mucho tiempo de estar detrás de él y por fin ya llegaron un momento donde le dije, bueno, necesito que trabajes conmigo, que trabajes con nuestro equipo de jóvenes, porque hay una gracia especial del Señor para ti en tu vida y creemos creemos que esto es algo que puede bendecir mucho la juventud y puede bendecir mucho tu iglesia local y tu zona de la ciudad. Así que este joven, y me impactó mucho y nunca se me olvida y por eso lo testifico hoy, él me dijo que no. Me dijo que no podía estar conmigo en el ministerio de jóvenes y esto me impactó mucho porque normalmente todos los jóvenes querían estar involucrados en el servicio, en el liderazgo, con la juventud y ya era un chico que estaba preparado en la palabra, que estaba bautizado, que estaba listo para hacer muchas cosas. Sin embargo, él me dijo que no, y él me explicó, me dijo, yo, querido Ricardo, tengo un llamado especial en mi corazón, siento un fuego en mi corazón, no por trabajar con el ministerio de jóvenes, sino por trabajar con el ministerio de niños. Así que esto impactó mi corazón, pero me dio mucho gozo. Por supuesto, no quedé muy complacido por los planes que tenía con él, pero qué alegría me dio saber que era un joven que tenía claro su llamado, que tenía claro el objetivo de Dios para su vida, que él entendía que
podía ser que otro lo viera con otros ojos, pero Dios había depositado en él la seguridad y la confianza para que él pusiera sus ojos en ese llamado y lo avivara continuamente. Me sorprendió muchísimo su respuesta, pero cuánto me alegró saber que tenía esa convicción y esa certeza de saber a qué Dios lo había llamado. Y efectivamente fue un líder de niños y trabajó para la niñez de una manera extraordinaria, sorprendente y gratamente sorprendente, de verdad, para todos los que estábamos allí en aquella temporada. Así que qué bueno es saber, qué bueno es avivar y tener esa certeza a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Qué bueno es estar confiados en el Señor, equipados por Él, avivar el fuego y ejercitar y poner nuestras manos en el arado en lo que Dios nos ha pedido hacer. Así que Dios no quiere que seamos tímidos en nuestro llamado, como acabamos de decir, sino que seamos audaces, amorosos y sensibles para hacer su obra. Y estamos ya casi finalizando esta reflexión que es bien interesante acerca del llamado. Y quiero decirles también que el llamado tiene persecución y tiene enemigos. Hay enemigos del llamado, hay enemigos de tu llamado. Y es algo que definitivamente no podemos ignorar. Es algo que debe de ser una constante en nuestro pensamiento para guardarnos de estos enemigos y para identificarlos de manera prudente, sabia, cuando quisieran susurrar a nuestro oído para hacernos daño. La palabra de Dios dice en el libro de Éxodo, capítulo 18, del 1 al 27, habla de esta conversación que tuvo Jetro cuando se encuentra de nuevo con Moisés, después de que ya el pueblo había sido liberado, ya Moisés había librado tremendas situaciones para liberar al pueblo de Israel y ya estaba en otra etapa, digámoslo así, de su ministerio. Sin embargo, se encuentra con su suegro Jetro y le entabla con él una conversación interesante y es esa que todos reconocemos, tal vez lo has leído, cuando Jetro le da un consejo muy sabio a Moisés acerca de cómo administrar su tiempo y las personas para no cargarse tanto. Así que Moisés tiene ese encuentro con su suegro y le habla. Dios usa en ese momento a Jetro para traer unas pautas de orden en la vida de Moisés que necesitaba tal vez el siervo del Señor recibir en ese momento para ejecutar o tener un buen ejercicio de su llamado. De ninguna manera vamos a poner en poco la autoridad que representaba Moisés para el pueblo y cómo Dios lo amó, cómo Dios lo llevó a una cercanía y a una intimidad con él de una manera tan especial y tan grande como nunca a otro de sus siervos. Sin embargo, Moisés estaba teniendo algunas cosas que tal vez él mismo en su día a día no estaba logrando identificar, y qué bueno que tiene personas cercanas como Jetro que se acercan a él para decírselo. Así que vamos a hablar un poco acerca de estos enemigos del llamado o esa persecución que tiene el llamado. El primer enemigo es que sin darnos cuenta, el llamado puede hacer que abandonemos a las personas más cercanas que tenemos. Oh, wow, cuidado, pastor, no se meta en ese terreno. Déjame decirte algo. Hay muchas, lamentablemente, muchas vidas, muchas familias que han sido destruidas porque este hombre o esta mujer le ha dado más prioridad a su llamado que a su familia, que es un tesoro muy valioso para Dios, muy importante para el Señor. Dice la palabra del Señor, estamos ahí en Éxodo capítulo 18, y dice el verso 1, vamos a leer un par de versos para enterarnos de lo que está pasando. Dice: oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y el verso 2 dice: y tomó, ponga mucha atención a esto por favor, y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés,
después que la envió. Y a sus 2 hijos, el uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayuda y me libró de la espada del faraón. Es decir, que mientras Moisés estaba en su trabajo de, vamos a decirlo, del ministerio o de su llamado, estaba ejerciendo su llamado, en un momento envió a su esposa Séfora y a sus 2 hijos con su suegro Jetro. Así que había, en ese momento ya no estaban juntos, duraron una temporada en que no estuvieron juntos y aparece allí, dice la palabra del Señor, Jetro como una visita a Moisés y dice que llevó a su hija Séfora, o sea, la mujer de Moisés, y a sus 2 nietos, uno que se llamaba Gersón y otro Eliezer. Y dice el verso 5, y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios, y dijo a Moisés, yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y tus 2 hijos con ella. Así que fíjense lo que puede llegar a suceder también. Y es que en el ejercicio de nuestro ministerio, en el ejercicio de nuestro llamado, hay un enemigo que quiere o que pretende involucrarse para hacer, a causar un distanciamiento entre mi persona, entre esta persona llamada o que está cumpliendo un ejercicio y sus propios cercanos, su propia familia. Jetro fue hasta allá y le dijo, mira, aquí está tu esposa y aquí están tus 2 hijos. La palabra de Dios no registra ninguna actitud de alegría o de cercanía de Moisés, búsquelo, ahí está la escritura. Sin embargo, sigue narrando, puede que sí la haya visto o sí haya existido, sin embargo, queda en evidencia algo, y es que podría ser que incluso el ministerio, hermanos, o el llamado nos aleje de nuestras familias. Y esto es un error que se comete constantemente. Este es un error que cometemos constantemente. Hemos visto familias destruidas porque el pastor o porque la persona que sirve al Señor, de repente esto se convierte en algo mucho más importante que su propia familia. Y en esto hay que ser equilibrados y ser justos y ser coherentes, porque es maravilloso servir, es precioso entregar nuestro tiempo al Señor, pero recordemos que también tenemos una familia. Y cuando nos damos cuenta, hermanos, el tiempo ha pasado, las cosas están fluyendo y ya tenemos en casa hijos que no conocemos y somos personas incluso desconocidas por nuestros propios familiares, porque nos entregamos tanto a esto que de repente olvidamos que tenemos una familia. Ese es un enemigo muy silencioso, pero que también hace mucho, pero mucho daño. Y qué bien, les reitero, es estar involucrado, es servir de corazón, pero como dice el mismo apóstol, hay que hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Tal vez para algunos no se trata solamente del ministerio, se trata de tu llamado y de tu asignación como un hombre de negocios, como un hombre empresario, como alguien que está llevando a cabo, impulsando un proyecto importante. Pero ¿hasta qué punto todo este día a día te envuelve y te aleja de los tuyos, te aleja de tus hijos, te aleja de tu esposa, de tu esposo? Esto es algo que hace mucho daño, porque puede hacer que tengas mucho éxito en lo otro, pero seas alguien totalmente desconocido y no amado y no querido dentro de tu propia casa. Así que el Señor nos ayude. Esto no le pasó así puntualmente a Moisés, porque tuvo la intervención también de una persona sabia en ese momento, como su suegro, que le llevó, sin pedírselo Moisés, le llevó a su esposa y le llevó a sus hijos allí de vuelta con él. Así que Moisés tuvo esa experiencia de envolverse tanto en el llamado de Dios para su vida, trabajando por el pueblo de Dios, que en un momento tal vez
se desconectó de alguna manera de su familia. No descuidemos nuestra casa. Amado, amada que me estás viendo, no descuides tu casa, no descuides tu hogar, no descuides tus hijos, porque este es el primer ministerio que nosotros tenemos, porque esta es la asignación principal que nosotros tenemos. Aún así, sirvas o no sirvas en la iglesia, tengas este llamado al ministerio o tengas un llamado, una asignación dentro del área social, dentro del área productiva, dentro de diferentes ámbitos del servicio o donde Dios te haya puesto, no descuides tu familia. Este es un enemigo muy fuerte del llamado. Número 2, ya ahora sí estamos en una recta final, el abandono de la presencia de Dios. Esto es impresionante también. Dice la palabra del Señor en Éxodo 18:19, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, le dice Jetro, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Es decir, que Jetro se da cuenta que Moisés dura mucho tiempo metido con la gente, que la gente le hace fila para que él les aconseje, juzgue con justicia de Dios y establezca parámetros dentro del pueblo. La gente estaba allí y algunas veces, hermanos, cometemos esta falta y es pensar que las personas o la iglesia o donde nosotros estamos sin nosotros o si no estamos allí haciéndolo todo, las cosas no van a funcionar, no van a funcionar. Esto es terrible también, esto es increíble, pero nos pasa seguido. Si yo no estoy, las cosas no van a funcionar bien. Si yo se lo delego a otro, no va a funcionar. Déjame decirte algo, yo soy testigo de esto. También he luchado contra esto, pero el Señor en el último tiempo nos ha enseñado a delegar. Tal vez en un principio las cosas no se hagan tal cual como deben de ser o como tú soñarías que fueran, pero es muy importante empezar a delegar porque ahí estaba el consejo de Jetro sobre su yerno. Le dice, mira, yo te voy a aconsejar y Dios estará contigo. Es decir, mira, yo te voy a decir lo que yo pienso, lo que yo veo, pero que Dios te lo confirme. Dios lo confirme en tu corazón. Si es que no lo estoy haciendo bien, Dios te lo confirmará. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios. Es decir, tú tienes necesidad de delegar porque de lo contrario, ni siquiera vas a tener tiempo de buscar a Dios. Ni siquiera vas a poder tener el tiempo necesario para buscar a Dios. Hermanos, nos creemos algunas veces tan necesarios, tan indispensables, que queremos hacerlo todo y por querer hacerlo todo nuestro tiempo se va, el tiempo es limitado. Pero como el tiempo es limitado, también nuestro cuerpo se agota por el día a día. Y entonces lo que le estaba diciendo, palabras más o palabras menos, Jetro, Moisés, estás tan dedicado y dedicas tanto tiempo a esto que te estás olvidando de consultar a Dios antes que cualquier otra cosa. Eso debe de ser lo primordial para ti. Así que Dios desea intimar con nosotros, pero algunas veces empezamos o pretendemos hacer la obra de Dios, sin consultar al Señor. Echamos mano de las cosas de la experiencia, echamos mano de las cosas que ya sabemos cómo funcionan y sencillamente por querer hacerlo todo y por querer estar allí en el medio de todo, abandonamos la presencia del Señor. Abandonamos la presencia del Señor. ¿A qué hora vamos a intimar con Dios, hermano? Pretendemos hacer esta obra de Dios sin Dios. Cambiemos. Primero vamos delante del Señor y luego vamos a la gente, a los asuntos del campo. Luego vamos a atender con la sabiduría de Dios los problemas de la gente, las situaciones. Un enemigo de nuestro llamado es descuidar la presencia de Dios por estar ocupado en el activismo que el mismo día a día nos trae. Y un enemigo de tu llamado
es todo aquello que te roba tanto el tiempo que nunca tienes tiempo para intimar con el Señor, para estar en la presencia del Señor. Todos de alguna u otra manera hemos caído en esta situación, pero qué bueno es retomar y detenernos en un momento de nuestra vida y decir, no puedo seguir en esta condición. Quiero ser efectivo, quiero cumplir, soy una persona responsable, pero ¿hasta qué punto? Prefiero empezar a aprender a decir no, prefiero empezar a cerrar llaves de tiempo y de actividades que me están robando mi tiempo necesario para tener la frescura del Señor sobre mi vida. Qué importante es esto, hermanos. Miren, no se trata solamente de hacer, de caer en un activismo de cosas, sino de cuánta frescura tengo para hacer lo que estoy haciendo para Dios. Sea lo que sea que estés haciendo, dentro o fuera del ministerio. Esto es muy importante. Bendito sea el nombre del Señor. Y último punto ya para finalizar, otro enemigo de nuestro llamado se llama la soberbia del llamado. No pienses que eres el único que debe cargar la revelación de Dios. No pienses que eres el único que puede hacer las cosas. Éxodo 18, versículo 14 al 15. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces con tu pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. El pueblo viene a mí para consultar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es impresionante lo que estaba pasando allí. Y es que en algún punto también, hermanos, el ser humano puede llegar a tener esa soberbia de pensar que solo en Él están las respuestas, solo en Él están las soluciones, solo a través de Él es que Dios habla, solo a través de Él es que Dios se manifiesta. Y esto es algo contra lo que también tenemos que luchar, porque es una trampa del enemigo para destruir nuestra empresa, nuestro liderazgo, nuestro ministerio, nuestro emprendimiento. Es una tentación. Es crear una dependencia. Tenemos la tentación de crear una dependencia de los demás hacia nosotros. Que si yo no estoy, entonces las cosas no se dan bien. Yo soy el único que puede resolver esto o atender esto. Es lo que Jetro le dice y es como lo confronta a Dios a través de Jetro. Para decirle, tienes que entender que incluso alrededor de ti pudiera haber personas que pueden hacer lo que estás haciendo. Y a esto le llamamos aquí en nuestro estudio, nuestro pensamiento en esta mañana, la soberbia del llamado, el pensar que solo a través de mí las cosas van a suceder o pueden hacerse bien. El Señor nos libre de esto. Dejemos nuestra soberbia de creernos los únicos y enseñémosles al pueblo. No les enseñemos a depender de nosotros, enseñémosles a depender de Dios. Enséñale a tus empleados que no necesita de estar allí para que las cosas se hagan, sino que ellos a través de su propia voluntad, a través de su propio buen manejo del tiempo, de los recursos, de las decisiones, pueden sacar adelante ese lugar donde trabajan, que aunque sea tuyo, también de alguna manera ellos hacen parte de esto. No te conviertas, no nos convirtamos en personas que queremos someter al otro a lo que solamente yo puedo hacer, yo puedo decir, porque entonces si yo no estoy allí las cosas se van a detener. Esa arrogancia tiene que también someterse al Señor y decirle delante del Señor, entregar y decir, Señor, ayúdame. Yo tengo una situación y es que por mi carácter, por mi forma, tengo un tema con que las cosas salgan perfectas y he tenido que luchar con eso, hermano, porque realmente las cosas no siempre van a salir perfectas, no siempre van a salir tan bien como uno quisiera. Y por eso mismo, en algún punto me costaba delegar, pero cuán importante ha sido en el último tiempo aprender a delegar. Es necesario aprender a delegar, hermanos, y es necesario no creer que si no lo hacemos nosotros las cosas no van a salir bien. Y cerrando, entonces Jetro le dice en versículo 23 de Éxodo 18, si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar.
Básicamente le está diciendo, confirma todo lo que yo te he dicho. Le dice, si esto hicieres y Dios te lo mandare, confírmalo con Dios. Yo solo soy un hombre, dice Jetro, pero confírmalo con Dios. Pregúntale tú a Dios. Podrás tú sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Porque de alguna manera, si lo haces todo, si crees que eres el único que tiene el llamado, si crees el único que eres el único que puede hacerlo, te vas a agotar y la gente también la va a pasar mal por causa de tu agotamiento. Todo esto son enemigos de nuestro llamado. Sin embargo, hermanos, el llamado es algo sumamente hermoso, poderoso, y es algo de lo cual debemos agradecerle al Señor. Recuerden que establecimos al inicio de este programa que es Dios el que llama, que es Jesucristo mismo el que llama a cada uno de nosotros. Y Él te ha llamado y te está llamando para que cumplas con una asignación divina en esta tierra, para que establezcas el reino de Dios a través de tu servicio a Él o a través de lo que hagas, dándole un enfoque de servicio al Señor. No necesariamente tiene que ser en una iglesia, pero sí entendiendo y sobre la base de que todo le pertenece a Dios y todo es para la gloria de su nombre. Todo lo que hagáis, dice la palabra, hacedlo como para el Señor, como para el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Damos gracias al Señor. Qué precioso es saber que hemos sido llamados. Para mí ha sido un verdadero privilegio, junto con mi familia, recibir el llamado del Señor. Muchos de ustedes lo saben. Yo soy colombiano, pero llegué a la República Dominicana hace más de 20 años. Y una temporada de nuestra vida que estuvimos viviendo en Colombia como familia. Y quiero testificarles brevemente, ya para finalizar. Estuvimos en una muy buena temporada de nuestra vida. Dios nos llevó para allá. Y digo que fue Dios porque literalmente cuando experimentas que todas las cosas están en un fluir en el cual tú no estás interviniendo, sino es Dios el que lo está haciendo, entonces puedes estar seguro de que Dios está en el asunto. Un viernes cualquiera salía de mi trabajo aquí, un trabajo que tenía en una agencia de publicidad, y recibí una llamada. Esa llamada era del periódico más importante de mi país, el diario más fuerte y de mayor trascendencia de Colombia, y me estaban ofreciendo un gran trabajo. Ya el Señor había puesto en mi corazón que venían tiempos de cambio. Junto con mi esposa ya había puesto esto en nuestro corazón y estábamos orando por un cambio. De repente viene esta llamada y asegura eso que Dios había puesto en nosotros. Así que el Señor nos aseguró y recibí una propuesta de trabajo muy, muy favorable para mí y para mi familia. Esta oferta era, como todas las ofertas, por tiempo limitado, así que tuve que decidir rápidamente. Recuerdo que me fui con mi hija pequeña, Maya, ya tenía 1 año, porque Dafne, nuestra hija mayor, estaba todavía en su colegio y no había forma de salir corriendo y abandonar el colegio. Así que mi esposa se quedó con Dafne y yo me fui con Maya para Colombia. Esto fue un tiempo tremendo. Nos despedimos de la iglesia Buenas Nuevas. Aquí en la iglesia adorábamos al Señor, cantábamos para Él y tuvimos un tiempo increíble, muy especial. Así que también fue doloroso desprendernos de estar aquí en República Dominicana. Sin embargo, atendimos a esto, llegamos a Colombia. Pocos meses después mi esposa llegó ya con mi hija Dafne y el Señor nos bendijo de una manera muy, muy especial. No solamente en el ámbito económico, sino también vimos su mano y vimos su poder obrando a través de nuestro servicio en el Señor para Él. Estuvimos trabajando junto con una iglesia muy fuerte en Colombia, una iglesia donde los ministerios eran muy fuertes, donde había un fuego bastante activo en el servicio al Señor allí.
Tuve el privilegio de dirigir la alabanza en una iglesia de multitudes, donde un domingo se reunían en 3 cultos cerca de 18,000 personas. Y adorábamos al Señor con libertad. Mi esposa se involucró muchísimo en el ministerio de niños, algo que también ella pudo descubrir que estaba en su corazón a través de estar allí. Así que fue una buena temporada. Tenía un gran trabajo, tenía un ministerio que estaba empezando a florecer y empezaban a tenerme en cuenta ya para otros asuntos y a perfilarme como alguien que podía aportar un poco más, además de la adoración y de la alabanza en cada domingo. Empezamos a trabajar en el servicio de los grupos de hogar, y el Señor bendijo muchísimo nuestros servicios de hogar, al punto que las salas de las casas se reventaban de personas porque había una gracia especial. Y el Señor nos bendijo mucho con esto. Así que la iglesia empezó a tenernos bastante en cuenta. Sin embargo, en medio de todo esto, habíamos podido comprar un par de edificaciones, de apartamentos. Estábamos viviendo un momento maravilloso, hermanos. Maravilloso, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Pero un día, hermanos, un día tranquilo, el Señor habló, irrumpió en mi corazón y en el de mi esposa. Y nos habló contundentemente y puso en nuestro corazón el hecho de decirnos: tienen que dejarlo todo y volver a la República Dominicana. Tienen que dejarlo todo. Entonces viene el pensamiento de decir: wow, pero ¿será esto vendrá de Dios? ¿Vendrá de dónde? Porque ciertamente si las cosas van tan bien, ¿por qué el Señor nos está pidiendo dejarlo? ¿Por qué cuando algunas veces pensamos que por fin estamos avanzando de una manera contundente hacia lo que queremos, de repente el Señor interviene? Pero a pesar de el buen momento y de todas las cosas que estábamos viviendo, que eran buenas, que estábamos honrando al Señor con nuestros dones, que estábamos recibiendo una bendición en nuestra economía saludable, a pesar de todo esto, decidimos creerle al Señor y a su palabra. Recuerdo que mientras estábamos tratando de vender algunas cosas, porque cuando uno decide mudarse, empieza a vender todas sus cosas. Bueno, primero hablar con nuestras autoridades en el Señor, quienes también con mucha tristeza, pero entendiendo que el Señor había hablado a nuestra vida, pues nos despidieron y nos honraron y nos bendijeron de una manera muy especial. Pero mientras estábamos vendiendo las cosas, las personas estaban acercándose a nosotros para preguntar: ¿cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta lo otro? Pero en ese proceso de todo teníamos cosas buenas, teníamos buenas cosas, pero el Señor incluso en esto intervino. Y en una mañana de domingo ahí en el altar, mientras adoraba al Señor, sentí algo en mi corazón, y luego mi esposa me escribe un mensaje de texto y me dice: Señor, creo que el Señor nos está pidiendo, no sé qué piensas, pero nos está invitando no a que vendamos nada, sino a que lo demos todo, a que lo regalemos todo. Santo Dios. Entonces viene el mismo pensamiento: ¿será Dios o de dónde provendrá esta voz? Y lo que sucedió fue que llamamos a todas las personas que estaban tratando de juntar su dinero para comprarnos las cosas y les dijimos a cada uno de ellos: puedes pasar por la casa, llévate un vehículo, lleva con qué llevarte lo que quieres llevarte, lo que estás buscando comprar, la nevera, el juego de sala, el juego de habitación, lo que sea que quieras comprarnos, solamente llega y llévatelo porque Dios ya pagó por esto. Fue un tiempo muy especial. Las personas fueron muy bendecidas. Las personas lloraban y decían: no puedo creer que esto esté sucediendo, pero Dios así lo hizo. Así que todos los que querían comprarnos sencillamente llegaron y se llevaron todo, todo. Y quedamos sin nada, pero quedamos con una palabra y con la satisfacción de decir: servimos al Señor, hicimos lo que nos pidió, creímos en su palabra. Y regresamos en la República Dominicana, regresamos y
vinimos con nuestro corazón hinchado de gozo, de alegría. No tenía una oferta de trabajo. Mi esposa no tenía una oferta de trabajo. No teníamos nada más que una palabra de Dios por nuestro llamado, por nuestro llamamiento a servirle. Y pasaron un par de meses y los días pasaban y el Señor me permitió, gracias a la iglesia, integrarme al equipo de alabanza y empezamos a servir, a predicar eventualmente. Pero sabíamos que había algo más allá, por lo cual Dios nos había pedido dejar todo esto en Colombia. Así que aquí en República Dominicana pasaron unos cuantos meses y no pasaba nada. Yo soy un padre de familia con 2 hijos, con una esposa, y estoy mirando para el techo sin saber qué hacer, solamente sabiendo que Dios me pidió venir de vuelta a este país. Y en un día, cuando no esperábamos, el Señor abrió una puerta que ya venían otros haciendo un trabajo, pero el Señor abrió una puerta allí en la iglesia Buenas Nuevas, en la Independencia, para que ese servidor junto a su familia se involucraran en el servicio y pastoreásemos esta iglesia. Hoy me paro frente a la iglesia, hermanos, y pienso, ¿qué hubiese pasado si no hubiese atendido a mi llamado? Veo estas vidas transformadas, cambiadas, veo la iglesia hermosa, rebosante, y pienso, Señor, ¿qué pasa si hubiera quedado yo allá viviendo ese gran momento con mi buen empleo, con todas las cosas buenas que nos estaban pasando y no hubiese obedecido a tu voz de estar aquí? Qué bueno es Dios. No cambiaría, hermanos, ni un instante el de estar aquí sirviendo al Señor junto con mi familia, a pesar de las luchas y de las dificultades, por un buen momento tal vez allá en mi país junto a mi familia y todo lo bueno que me estaba rodeando, porque prefiero estar en el lugar donde Dios me ha pedido estar, porque prefiero estar cerca del corazón de Dios y cumplir su propósito, a pesar de mis debilidades y de mis flaquezas, de las de mi esposa, de las de mis hijas. Así que bendigamos a Dios, hermanos, porque para nosotros siempre es y será un verdadero privilegio servir al Señor, a su causa y atender al llamado santo que Él ha hecho para nosotros. Y a ti, que sirves, que trabajas en tu negocio, en tu empresa, en tu emprendimiento, que eres una ama de casa, que eres una madre, que trabajas allí como mamá, porque hacer de mamá es un trabajo muy fuerte. A ti también Dios te premiará, Dios también te recompensará, si es que eres capaz de ser fiel a tu llamado. Bendiciones para todos, atendamos nuestro llamado y seámosle fieles al Señor. Cierro con este texto que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. La Nueva Biblia Viva dice, el apóstol Pablo escribiendo y recordando algo, dice, pues somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras de Dios, de antemano Dios ya había planeado para nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde, amemos nuestro llamado, vivamos por Él y seamos fieles a Él. En el nombre de Jesús te bendigo. Muchas gracias. Bendiciones.